Hola, muy buenas noches, muy buenas tardes o muy buenos días, dependiendo a qué hora estés viendo este video. Mi nombre es Alicia Zamora. Tantos motivos hay, tantas razones sobran para cantarte. Mas yo te canto hoy porque tú eres Dios, vivo para exaltarte. Bueno, el día de hoy vamos a hablar del tema del arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es volverse del pecado y dirigir nuestra mirada a Dios. ¿Qué es el pecado? Vamos a definirlo como lo define la Biblia y vamos a ir a 1 de Juan 3:4. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. La ley establecida por Dios. Dios nos dio esa ley, los 10 mandamientos, para que vivamos de una manera correcta, de una manera sana, de una manera que a Él le agrada. Como lo decía Luis, nosotros traíamos una naturaleza perfecta, pero vino el pecado, vino la infracción a la ley, vino la desobediencia del hombre y por causa de eso nos separamos de Dios. Antes había una conexión directa con Dios. Imaginemos un puente. Nosotros estamos en un extremo y Dios está en el otro. Y había un puente directo y había una comunicación directa de nosotros con Dios. Pero cuando vino el pecado de Adán y Eva, el pecado que todos conocemos, cuando desobedecieron a Dios y comieron del fruto del cual Él les dijo que no deberían de comer, ese puente quedó dividido y se hizo un hueco en el centro. Entonces nuestra comunicación no podía ser ahora directa. Ahora estábamos alejados de la vida de Dios y tuvo que venir alguien a pagar, a establecer nuevamente ese puente y ese puente se llama Jesucristo. Ahora bien, ¿qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento, dice, es darle la espalda al pecado e ir hacia Dios. Es cambiar toda nuestra postura acerca de la vida y pasar de gobernarnos a nosotros mismos a someternos al gobierno de Dios. Encontré otra definición que dice que el arrepentimiento es un gran pesar por el pecado, es un compromiso de abandonarlo y andar en obediencia a Dios. La palabra de Dios dice en Romanos 3:23 que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Tú y yo hemos pecado. Quien diga que no, pues es un mentiroso, porque la palabra de Dios dice que todos hemos pecado, entonces todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Ese puente, como les decía, ese puente quedó roto. Entonces ese puente era nuestra conexión directa a la gloria de Dios. Pero por causa del pecado, por causa de nuestra desobediencia, por causa de nuestra rebeldía hacia los mandatos establecidos por Dios, nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios. Pedro, cuando comenzó su ministerio, Pedro exponía la palabra. Y Pedro llevaba la palabra y decía, arrepentíos y convertíos. Vamos a ir a Hechos 3:19 y lo vamos a leer. Así que, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. No se trata solamente de arrepentirse, sino también de convertirse. Hay una palabra muy bonita que cuando yo la leí, realmente causó un eco en mi vida. Y es en 2 de Corintios 7:10. Dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo lo leí, me saqué de onda. Pero cuando yo lo medité, me di cuenta que esa tristeza, dice, la tristeza que produce, que es según Dios, produce arrepentimiento. La definición del arrepentimiento es un gran pesar por el pecado. Debe de haber una tristeza en tu corazón, la cual produzca que tú y yo nos arrepintamos para salvación.
Es aquella tristeza que te hace sentir, Dios, cuando haces algo malo. Ojo, el remordimiento también es sentir pues pena o sentir tristeza, vaya, por hacer algo malo. Pero el remordimiento y el arrepentimiento son dos cosas muy diferentes. Porque el remordimiento es sentirte mal por algo que hayas hecho, pero no produce nada. En cambio, el arrepentimiento, cuando tú lo haces, cuando tú lo llevas a cabo, cuando tú lo ejecutas, produce salvación. Pero también debemos de poner atención en el punto que decía Pablo. Así que arrepentíos, una parte es arrepentirse y otra convertirse. El arrepentimiento es un cambio de mente, es un cambio de mentalidad, es un cambio de vida. La palabra de Dios dice que debemos de dar frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tú y yo realmente estamos arrepentidos, cuando hay un gran pesar en nuestras vidas, cuando de verdad podemos decirle a Dios, ¿sabes qué, Señor? La he regado mucho y existe un gran pesar en tu vida. Y es una carga que tú traes, es algo que viene y que te está ahí inquietando. Y puede ser remordimiento, pero en el momento en que tú ejecutas y pides perdón, pides un perdón sincero y pides de verdad ayuda a Dios de ya no volverlo a hacer, hay ese arrepentimiento. Y ese arrepentimiento va a producir un fruto. Aquel fruto lleno de esperanza, aquel fruto lleno de cambio, porque ya van a decir, Juanita ya no es la misma. Ella antes era así y mira cómo es ahora. ¿Por qué? Porque va a haber un fruto, porque va a haber esa evidencia externa de que tú y yo hemos sido lavados con la sangre de Jesucristo. Pero debemos de confesarlo con nuestras bocas. La palabra de Dios dice, y nos vamos a ir a Romanos, es un versículo muy conocido, a lo mejor tú no lo conoces, pero vamos a leerlo. Romanos 10, 8, dice, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Por eso es importante que tú y yo creamos. ¿Creamos en qué? ¿O en quién? En Cristo Jesús. Es el único mediador entre Dios y tú. Es el único puente. No existe otro camino. Dice la palabra de Dios que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí, sino por mí. Tenemos que pasar por Jesús primero para poder llegar al Padre. Cristo Jesús, aquel niño, como muchos lo pintan, que nació en un pesebre hace más de 2000 años, es el único que puede establecer nuevamente la conexión. Por su bondad, por su misericordia, Él nos ha regalado ese regalo maravilloso que no podemos pagar, ni con todo el dinero del mundo podremos pagar. Y ese regalo es la salvación. Pero la salvación se obtiene a través del arrepentimiento genuino. Aquel arrepentimiento que tú y yo podemos hacer estando en casa, estando a lo mejor en una congregación, estando en el lugar íntimo donde tú te sientas a gusto. Ese arrepentimiento que tú y yo podemos confesar y decirle, Señor, ¿sabes qué? Pues le he regado bien feo, pero sé que en ti hay salvación. Sé que en ti hay una nueva esperanza. Sé que en ti, como dice la palabra de Dios, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ya ni te acuerdes de ellas. Todas, aquí, son hechas nuevas. Así que si tú y yo de verdad estamos arrepentidos, no dudemos, no sintamos nada más remordimiento por las cosas que hacemos mal. No sintamos nada más decir, ok, la estoy regando, pero bueno, sigo haciendo lo mismo. Y puedes pedir perdón, pero no es un perdón genuino, no es un perdón que esté haciendo un cambio, que esté produciendo un fruto de arrepentimiento. Solamente lo estás haciendo por meramente cumplir con algo.
Si tú y yo de verdad queremos cambiar y queremos volver a ese modelo original, el cual Dios estableció para que tú y yo vivamos en esa santidad, para que tú y yo vivamos en esa conexión directa con el Padre, para que tú y yo vivamos en ese futuro glorioso. No dudemos, en ir a Jesús, en pedirle perdón, en decirle, ¿sabes qué, Señor? Pues he vivido toda mi vida alejada de ti. He vivido lo que yo he querido vivir. He tomado las decisiones que yo he querido tomar. Pero hasta aquí llegué. Y llegó un punto, como dice esa famosa canción, ¿no? Que tocas fondo. Y en ese punto donde tocas fondo te das cuenta que necesitas de Dios. Y a lo mejor te estoy hablando temas que no conocías, pero hay un cielo y hay un infierno. El cielo, lo sabemos que van a ir aquellas personas que hayan hecho la voluntad de Dios, que hayan permitido que Dios gobierne sus corazones, que hayan permitido que la palabra de Dios no solamente sea palabra meramente, sino que se haga viva en tu vida, que tú vivas la palabra, que tú lo que lees, lo que meditas día a día, lo que a lo mejor te platican, que tú lo tomes y que tú actúes de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. O bien el infierno, aquellos que han rechazado muchas veces a Dios. ¿Cuántos de nosotros nos han dicho, hey, mira, busca de Dios, mira, sabes que Jesucristo tiene la respuesta? ¿Y qué decimos? No, mira, estoy muy joven. Ay, ¿por qué yo? Si yo soy ingeniero. Yo no necesito a Dios. Dios es para los débiles. Yo, mira, tengo posición, tengo dinero, tengo carro, tengo etcétera, etcétera, etcétera. No hay nadie que no necesite de Dios. No hay nadie de verdad. Nadie es autosuficiente. Necesitamos del Ser Supremo para poder vivir. Necesitamos que Cristo haga un cambio en nuestras vidas. Que Cristo venga a limpiar nuestros corazones de todo pecado y nos revista de como nuevas criaturas, que nos haga ser nuevas criaturas para estar a la imagen de nuestro Creador. ¿Y por qué tenemos que confesarlo? Muchos dicen, oye, ¿quieres hacer la oración de fe? ¿Qué es la oración de fe? Dicen, no, yo me lo pregunté, cuando estaba chiquita. La oración de fe simplemente es confesar con tu boca, como lo decía Romanos 10. Confesar con tu boca que Jesús es Dios. Que Jesús es Dios. Y que por medio de Él nosotros podemos tener vida. Y confesar que aunque Jesucristo murió hace más de 2000 años, Él resucitó al tercer día y ahora está a la diestra de Dios Padre. Y es el único que puede borrar tu pecado y mi pecado. No hay más. Que Él es el camino, la verdad y la vida. Y que si lo confesamos creyéndolo, porque aquí viene una parte muy importante, que no nada más es de confesarlo y decir, sí, Señor, te pido perdón. No, creyendo de verdad, creyendo en el Hijo de Dios, creyendo que Él es el único que te puede salvar. Dice, serás salvo, porque si confiesas y crees, vas a ser salvo. Y vamos a hacer una oración de fe. Y vamos a cerrar nuestros ojos. Yo te invito que si quieres hacer esta oración, la hagas de todo corazón. La hagas y creas que Jesucristo está borrando tu historia pasada. Y Él va a empezar a escribir una nueva historia. Enfocada en la palabra de Dios. Enfocada en la obediencia a la palabra. Y enfocada a cambios. Cristo siempre va a traer un cambio a tu vida. Eso nunca lo dudes. Que el Señor te bendiga y vamos a orar. Señor Jesús, en esta hora te pido perdón primeramente, Señor, si he pecado, Señor. Te pido perdón, Señor, porque sé que mi vida, Señor, ha estado lejos de ti, que he vivido en rebeldía, en desobediencia a tu palabra, Padre. Pero ahora yo he tenido, Señor, la necesidad, Señor, y ha venido esa tristeza, como dice tu palabra, Señor, que quiere
producir arrepentimiento para ser salva. Yo te pido perdón en el nombre de Cristo Jesús. Te pido que perdones cada uno de mis pecados, Señor. Desde mi niñez, Señor, hasta mi juventud, te pido que tú los perdones y que me hagas una nueva criatura en Cristo Jesús. Que sea yo transformada, Señor, conociendo tu palabra. Y que de hoy en adelante, Señor, tu gobierno esté en mi vida. Que el trono de mi corazón ya no sea yo, sino seas tú en mí, creciendo cada día más, Señor. Y te pido que tu Espíritu Santo es el que nos convence de todo, Señor, y el que nos guía a toda verdad, esté con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Si tú hiciste esta oración de fe, muchísimas felicidades. Dice la palabra de Dios que hay fiesta en los cielos. Y ahora eres integrante de la nueva familia de Dios. Que el Señor te bendiga y de verdad que me dio gusto poder estar compartiendo esta palabra contigo. Espero que haya sido de bendición. Ya tenía mucho tiempo, como decía Luis la vez pasada, que le daba vergüenza, ¿verdad? Ya tenía mucho tiempo que también yo no grababa ningún video. Pero espero que Dios haya tocado tu corazón, que Dios haya hablado a tu vida como habló a la mía. Y a lo mejor esta palabra también viene para mí. Debemos de arrepentirnos y cambiar el rumbo de la historia. Que todas las bendiciones de parte de Dios, que todo lo bueno, que todo lo agradable y que todo lo perfecto esté sobre tu corazón. Nos vemos la próxima semana con otro tema más. Que el Señor te bendiga. Nos vemos.